Bien, pues vamos a continuar con nuestro club de lectura. Bienvenidos nuevamente a este momento de reflexión comunitario que tenemos. Vamos a iniciar poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces recordemos, estamos en este compartir que es la conversión vista desde el ejemplo paulino o desde San Pablo, ¿no? Veníamos diciendo lo que va a ir significando la conversión, ¿no? Que va a hacer un cambio, pero en cuanto que se va a ir presentando también en un encuentro, ¿no? Decíamos que esto en realidad era la conversión, ¿no? Que desde aquí podíamos ir entendiendo la conversión desde este encuentro con Jesucristo que transforma pensamiento y vida, ¿no? Ahí fue donde nos quedamos el miércoles pasado. Entonces, para continuar, vamos a seguir nuestra lectura como hemos acostumbrado ya hasta ahora, y ya de aquí vamos a ir abordando el carácter vocacional que representa también esta idea de la conversión. Porque, pues bueno, si ya hemos dicho que la conversión es un llamado, es este encuentro, perdón, este encuentro con Jesucristo que transforma pensamiento y vida, entonces se trata también de una vocación. La vocación es ese llamado que se recibe de Dios, ¿no? Y en ese sentido, pues todos tenemos vocación, ¿no? No solamente pues los que ingresan a un seminario o a la vida religiosa, sino el mismo matrimonio, pues es una vocación, ¿no? Entonces, bueno, todos hemos recibido una vocación, pero también de ahí se va derivando esta idea un tanto de la conversión. Muy bien, pues, ¿quién nos puede ayudar a iniciar nuestra lectura? ¿Quién? Por otro lado, estamos en la página 56, si nos fijamos en Si el gustas, Iván, yo lo texto. hago. Sí, por favor, adelante. Por otro lado, las fuentes destacan un punto fundamental, que ese encuentro tiene el carácter de vocación, de elección divina para una misión que abarcará totalmente la vida del nuevo apóstol. La referencia que hace San Pablo a los Gálatas de su encuentro con el resucitado e inscribe en las vocaciones conversiones de los profetas del Antiguo Testamento, portadoras igualmente de una misión divina. Cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles. San Pablo reconocerá frecuentemente con agradecimiento en sus epístolas la confianza que Dios ha depositado en él, escogiéndole inmerecidamente para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Esa llamada a anunciar al apostolado posee un profundo sentido eclesial. Aunque la figura de San Pablo ocupa en la historia de la Iglesia un lugar pionero entre los grandes conversos, él mismo no interpreta su experiencia como un hecho de conversión. No se desprende de sus escritos que tenga conciencia de haberse convertido en el sentido de cambio de religión, de paso del judaísmo al cristianismo, primeramente,
porque no considera el cristianismo como una nueva religión, sino como el mismo judaísmo llevado a su cumplimiento. Las diversas aseveraciones de sus cartas expresan su conciencia actual de ser hebreo y judío, de raza y de religión. Su conversión y bautismo expresan que ha descubierto su justo y verdadero puesto en la vida de Israel. Además, está el hecho de que quien se le envía a predicar el evangelio es él, Dios de sus padres. Asimismo, quien tiene conciencia de ser el apóstol de los gentiles y reclama ese título, paradójicamente seguirá predicando a los judíos en la medida que les sea posible hasta su último llamamiento en Roma. Ciertamente, San Pablo considera despreciables los privilegios del judaísmo, pero no en sí mismo, sino comparados con el conocimiento de Cristo. En este sentido, más que un prototipo de converso del judaísmo al cristianismo, constituye un paradigma de fidelidad a la vocación del pueblo elegido. La crisis sufrida por él en el viaje a Damasco es ejemplo de la que debería haber pasado todo el judaísmo, aceptando a Jesús como Mesías y Señor. La novedad de vida experimentada personalmente a partir de ese encuentro con Cristo será luz para su predicación a judíos y gentiles y fuerza para su misión. El giro que tomó la vida de Saulo no fue fruto de un proceso psicológico de maduración intelectual o moral, sino resultado de un encuentro con Cristo. En este sentido, apunta Benedicto XVI, no fue solo una conversión, una maduración de su yo, fue muerte y resurrección para él mismo. Murió una existencia suya y nació otra nueva, con Cristo resucitado. De ninguna forma se puede explicar esta renovación de San Pablo. El apóstol de las gentes es consciente de que, como consecuencia de su llamada al apostolado, una nueva relación transformadora le ha unido con Dios y con Cristo, afectando a su ser íntimo a partir de la iluminación recibida. Lo que era para él ganancia se ha convertido en basura en comparación a Cristo. Estamos ante una auténtica conversión suscitadas por una llamada. Bien, aquí nos detenemos un momentito, Lolita. Perfecto. Entonces, sí. Gracias. Fíjense, esta idea de una auténtica conversión en cuanto a una llamada, ya habíamos nosotros también dicho en la semana pasada que algunos piensan que San Pablo no es como una especie de conversión al cristianismo en el sentido justamente de decir, esa es una nueva religión, ¿no? Sino en el sentido de decir que San Pablo entiende a través de de su entendimiento, pero sobre todo de su encuentro con Jesús, con el resucitado, que es con él que llega a cumplimiento todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento, o lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, ¿no? Pero fíjense aquí lo importante es entender que esta conversión va a ser una llamada,
o una vocación. Por eso la conversión no se entiende solamente desde un descubrimiento racional, sino a partir de un encuentro, como ya habíamos dicho, ¿no? A partir de este encuentro que tiene Pablo con el resucitado. Y es ese encuentro en el que en realidad funda su proceso de conversión, que es sí un cambio de pensar, un cambio de actuar, etcétera, pero ahora parte de un encuentro, ¿no? Si nosotros lo pasamos a nuestras relaciones interpersonales, por ejemplo, el encuentro que tenemos con un amigo, con una amiga, con el esposo, con la esposa, siempre nos va modificando, nos va cambiando, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá hacemos algo con el esposo, con la esposa, que normalmente no haríamos nosotros, o se modifica con un amigo o con una amiga, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá eso no nos gusta o no nos gustaba simplemente o estamos acostumbrados a hacer otra cosa. Pero eso que nos implica entonces a hacer las cosas de manera distinta a como las estaba haciendo yo. ¿Me explico? Entonces ahí también va siendo una conversión, un cambio de actuar, un cambio incluso de pensar, etcétera. Y con San Pablo tenemos esta expresión, pero ahora desde la experiencia de encuentro con el resucitado, ¿no? Una idea que básicamente ya habíamos eh, visto o descubierto la semana pasada, ¿no? Ahora nada más un poco más acentuada esta perspectiva, ¿no? Bien, aquí hacemos un paso hacia otro apartado de la lectura. Por eso conviene que abramos un poquito el foro si es que hay algún comentario de la misma lectura, ¿no? Ya sea de lo que veíamos la semana pasada o de lo que hemos leído concretamente ahora en este momento, ¿no? ¿Algún comentario que quisieran anotar ustedes? Ok, si no, si no hay algún comentario de esto, podemos seguir nuestra lectura. Les digo, eso hace 8 días ya lo habíamos como revisado, ¿no? En realidad, como el tema. Entonces voy a compartir pantalla. Y pasamos a este 2.3, imágenes y antítesis paulinas, ¿no? Una antítesis es como la contraposición a. Por ejemplo, las antítesis, muchas en San Pablo, nosotros encontramos la más clara antítesis, está entre el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán, o por el primer Adán entró el pecado en el mundo y con el pecado la muerte, ¿no? Con el segundo Adán va a entrar la salvación que es Cristo. Entonces, esa es una antítesis, ¿no? Presenta una imagen y de esa imagen presenta otra imagen siendo como su contrario. Por eso es la antítesis, ¿vale? Para tener claro con esto. ¿Quién nos puede ayudar a seguir leyendo, por favor? Yo, Iván. Adelante, Sol, por favor. Imágenes y antítesis paulinas. Estando en continuidad con las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre la versión, San Pablo se mueve en otros planos y emplea un nuevo vocabulario. Su atención se centra en la persona de Cristo e insiste en la nueva vida que supone la unión a su muerte y resurrección. Para describir la naturaleza de la transformación del hombre a través de la fe en Cristo, uno usa de un lenguaje más imaginativo que conceptual, con metáforas que de un modo u otro tienen a Cristo como punto de referencia. Es el caso, por ejemplo, del uso frecuente que hace del verbo peripateo, caminar, marchar, circular, tanto en sentido físico como figurado, queriendo mostrar así la novedad radical de la conversión cristiana, como aspiración máxima del hombre y como comunión con Dios por Jesucristo con el Espíritu Santo. Por su parte,
La imagen del combate expresa la lucha interior del hombre sometido al pecado de la carne en el estadio. Subraya cómo solo por el sacrificio y el esfuerzo se alcanza el premio que Dios tiene preparado, la de la construcción. Apunta la necesidad de asentar su propia vida en Dios como único simiente sólido. También emplea numerosas contraposiciones sacadas de la vida corriente, muerte, vida, tinieblas, luz, dormir, velar, viejo, nuevo, para referirse a la novedosa situación creada por el misterio pascual de Cristo, así como al cambio radical de esa novedad transformante reclama en el hombre. 59-60. Con este caleidoscopio de imágenes, el apóstol quiere mostrar, por un lado, la realidad de la nueva vida traída con Cristo, pues se trata de imágenes que expresan cada una de ellas algún aspecto de la experiencia con las cuales sus lectores bien podrían identificarse o entrar en sintonía, pero también la variedad de metáforas que usa San Pablo puede indicar cómo buscar enseñar del modo más completo posible una realidad que escapa a toda explicación simple o unilateral. La riqueza y vitalidad de la vida nueva inaugurada por Cristo impone el recurso a un lenguaje capaz de expresar una experiencia que transforma la existencia del cristiano. Pero fijémonos ahora especialmente en 4 contraposiciones a las que recurre en su antropología teológica para expresar las implicaciones del misterio pascual en el hombre. Eso. Gracias, Sol. Y aquí Sí. las diferentes imágenes que vamos viendo, ¿no? Que si como una carrera, que si la forma en cómo se va expresando esta conversión, ¿no? Y por otro lado van a estar estas famosas antítesis o contraposiciones, que es por ejemplo nochería, espíritu carne, ¿no? Con San Pablo sí nos vamos a encontrar sobre todo esta incluso contraposición entre el espíritu y la carne. Pero ojo porque aquí cuando habla de espíritu carne no se refiere a esta carne corporal sin más, ¿no? Sino a lo que en verdad con esta carne, con este cuerpo podemos hacer de mal. O sea, se refiere contra las obras de la carne como la malicia del hombre, no a esta corporeidad. Y ahí hay un punto con San Pablo, porque cuando se relee a veces se entiende esta carne como textual y literalmente esta carne que nosotros tenemos es lo malo, lo negativo, ¿no? Ahí hay una mala interpretación y relectura de San Pablo, pero va a ser ya estas implicaciones y ahora vamos a revisar de Adán Cristo, que ya de hecho también nos va a ir preparando pues para nuestra Semana Santa, que es la cuestión pascual, ¿no? Porque a final de cuentas ese es el paso que hacemos. Pascua, recuerden, significa paso de una situación mala a una buena, o en todo caso de una buena a una mejor, ¿no? ¿Algún comentario de esto? Iván, ¿qué significa Sí. peripateo? ¿Qué significa qué? Peripateo. Aquí donde dice del uso frecuente que hace del verbo peripateo. Ajá, está ahí. Peripateo es una palabra griega y va a significar caminar, marchar, circular, moverse. Por ejemplo, antiguamente Perdón, ¿qué es lo que es? existían, Perdón.
Es lo que está entonces entre paréntesis, ¿eso es lo que significa? Exactamente, es lo que Ah, significa. ok. Por ejemplo, antiguamente existían los filósofos peripatéticos. ¿Quiénes eran estos? Los que enseñaban caminando. Literalmente, agarraban, caminaban y caminando daban su lección, ¿no? Y ya ahí les iban enseñando a sus discípulos. Entonces, es un verbo peripateo, como caminar, ponerse en marcha, andar. Y sí, esos términos que ahí nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, peripateo es caminar, marchar, etcétera. Son expresiones griegas. Bueno, hay un tanto ya como un poquito castellanizadas, porque pues no son los caracteres o las letras griegas, pero sí sería la pronunciación ya en griego con caracteres castellanos, pero sería eso, caminar, andar, circular. Muy bien. Con gusto, Lolita. Muy bien, ¿algún otro comentario? Perfecto, entonces vamos a esta primera contraposición, porque en realidad es eso, ¿no? Una contraposición es esa antítesis. En este caso va a ser la antítesis entre Adán por un lado y Cristo por el otro, ¿no? Y aquí sobre todo va a ser esta expresión del primer Adán o del segundo Adán o del primer hombre, del segundo hombre, que es estas expresiones que quizá ya tenemos como un poquito más conocidas, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Pero fíjense, ¿por qué va descubriendo esto? ¿Por qué lo puede ir expresando? Porque ha tenido el encuentro con este Cristo, con el Cristo resucitado. Entonces, a partir de este encuentro es que relee lo anterior, ¿no? Por eso descubre que en Jesús o en el resucitado, ahí en verdad están cumplidas todas las promesas que se habían hecho ya anteriormente al pueblo de Israel. En realidad es muy interesante la conversión de San Pablo en este sentido, ¿no? Y que no dice solamente como esa famosa caída del caballo, ¿no? Que se quedó ciego, recobró la vista y se convirtió. No, es todo un proceso. Entonces, ¿quién nos puede ayudar con este 2.31? Adán y Cristo, la primera antítesis. Yo igual. Adelante, Vicky, por favor. Adán y Cristo. El argumento central de la carta a los romanos se teje sobre la doble comparación que establece San Pablo entre los hijos de Abraham y los cristianos, por un lado, y entre Adán y Cristo por el otro. El apóstol saca de esta última comparación dos interesantes conclusiones sobre la historia de la salvación. El pecado y la muerte del hombre tienen su origen en el pecado de un solo hombre, Adán, y la abundancia de gracia y justicia que se ha desbordado sobre todos, tiene su origen en Cristo. Adán es la figura de Cristo. Es el primer hombre que, creado a imagen y semejanza de Dios, anuncia y prefigura a Cristo, el segundo Adán. Con Cristo aparece en el mundo un nuevo prototipo del hombre, imagen auténtica y perfecta de Dios, hacia la que han de tender todos los hombres y mujeres. San Pablo completa esta idea al referirse a la acción interior del Espíritu Santo en el hombre, en el contexto de la resurrección de los muertos y de la resurrección de Cristo. La imagen aplicada a la resurrección es la de la semilla, que debe enterrarse y morir para convertirse en una planta, adquiriendo así un nuevo modo de ser. Así también, en la resurrección de los muertos, se siembra corrupción. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual.
En efecto, así es como dice la Escritura. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Mas, mas no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre salido de la tierra es terreno, el segundo viene del cielo. Como el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como el celeste, así serán los celestes. Y del mismo modo que hemos revestido la imagen del hombre terreno, revestiremos también la imagen del celeste. La antítesis entre lo psíquico y lo animal y lo neumático o espiritual en el que el hombre está inspirada y posee de relieve que la vida que Adán tiene y transmite es meramente natural, mientras que Cristo posee y transmite la vida nueva del Espíritu. La contraposición remarca la novedad de un principio de vida sobrenatural que Cristo ha introducido en el mundo, coexistente con un principio de actividad y animación natural. El hombre psíquico o animal se conduce por los deseos naturales del alma. En cambio, el hombre neumático o espiritual es vivificado por el espíritu o neuma. Según sea el principio animador, así es el mismo hombre. La comparación entre Adán y Cristo plantea la dialéctica entre dos paradigmas humanos. Adán, el primer hombre, terreno, inclinado al pecado y sometido a la muerte, recibimos una vida animal corruptible. En cambio, con Cristo, hombre celestial, que ha venido después, nos ofrece la vida del Espíritu que contiene el germen de la resurrección. Con Cristo, por tanto, aparece una nueva estirpe, la de aquellos que han recibido una nueva vida y pueden heredar el reino de Dios. Detengámonos ahora en otra comparación paulina que expresa la novedad de la vida traída por Cristo. Aquí nos detenemos, Vicky. Muchas gracias. Para ir como por apartaditos, y aquí fíjense, bien interesante lo que nos va aquí ir presentando, que esta cita es tomada directa de Primera de Corintios, ¿no? La cita que aquí está es tomada directamente de Corintios, pero miren aquí, en esta expresión, bien interesante. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Fíjense en las contraposiciones que va haciendo, ¿no? Adán es alma viviente. El último Adán, cuando hablamos de último Adán, nos estamos refiriendo a Cristo, ¿no? Ese último Adán, ¿qué es lo que hace? Ya no tiene alma viviente. El último Adán es el espíritu que da vida. ¿Se fijan la diferencia? Mientras que el primer Adán, que es el Adán que nosotros encontramos en el Génesis, es alma viviente, ¿no? Es decir, él es un viviente. A él le han dado la existencia. Pero cuando hablamos del último Adán, es decir, de Cristo, decimos que Cristo no es solo un alma viviente, sino que es espíritu quien da vida. ¿Se fijan la diferencia? Mientras que uno solamente vive, ¿por qué? Vivir, porque a él le han dado el vivir. Mientras que el otro, el segundo Adán o el último Adán, que es Cristo, da la vida, ¿no? Y entonces ya ahí se empieza, ahí está. Mas no es espiritual lo que primero aparece. Es decir, este primer Adán no es espiritual. El primer Adán, ¿no? Los voy a ir señalando aquí como para ser más gráfico. Sino lo natural. ¿No? Aquí está. Y luego, ¿qué es? Lo espiritual. Y entonces aquí ya tenemos a Cristo. No es lo espiritual el primero, Adán, ¿no? Sino lo natural. Y luego es lo espiritual, que es este segundo Adán o este Cristo. El primer hombre salido de la tierra es terreno, ¿no? Mientras que el segundo viene del cielo. ¿Se fijan? Como el hombre terreno, así son los hombres terrenos, como el celeste, así serán los celestes. Y del mismo modo que hemos revestido la imagen del hombre terreno, revestiremos la imagen del celeste.
Pero bueno, aquí se va a ir haciendo toda esta comparativa o contraposición, porque en realidad hace una contraposición entre el primer Adán y el segundo Adán, ¿no? Y bueno, ahí se va a ir llevando esto, porque en la idea también, ¿no?, de que por el primer Adán es que el hombre o la muerte ha entrado en el mundo. Esto nosotros lo sacamos, o ya podemos ir sacando alguna derivación de todo esto. ¿Por qué? Porque el pecado original que nosotros ya hemos estudiado, no habíamos dicho que el pecado original es hasta un segundo momento, o la desobediencia de Adán y Eva, que de ahí desprendemos esta idea del pecado original, ¿no? Porque la expresión pecado original, dijimos, no es bíblica. Esto no significa que no tenga su fundamento en la Escritura, ¿no? Simplemente estamos diciendo que la expresión como tal, pecado original, no nos la encontramos en la Sagrada Escritura. Es una reflexión que después hace San Agustín, con base en este texto releyendo a San Pablo, ¿no? Porque en el sentido de que por el pecado entró la muerte, va a decir San Pablo, y ahorita lo revisábamos, ¿no? Por el pecado entra la muerte. Esto significa, según entienden los teólogos, entonces antes del pecado no había muerte. A esto se le conoce como estado originario de la creación, ¿sale? Teológicamente, al estado antes de la caída se le conoce como estado originario o estado original, ¿sale? Es decir, cuando hablamos de este estado original o estado originario, estamos hablando de la creación, particularmente de Adán y Eva, antes de la caída, o la humanidad antes de la caída, porque también nosotros ya hemos estudiado el pecado original, me parece la mayoría, y decíamos allá que ya en la relectura contemporánea que hacemos del Génesis, pues ya no entendemos a Adán y a Eva como seres históricos, ¿verdad? Sino simplemente como representantes de toda la humanidad. Eso ya cualquier biblista serio lo apunta, ¿no? Entonces, a partir de aquí se conoce o se va entendiendo este estado originario. Y este estado originario o estado original es el estado en el que estaba la humanidad antes de la caída o de ese famoso pecado original. Por tanto, en el estado original de esto de San Pablo decimos que el hombre sí tiene un principio, pero no se precisa con claridad que fuera a tener un fin. Y por eso San Pablo va a insistir, por el pecado entró la muerte en el mundo. Si no hubiera pecado, quizá no hubiera habido muerte. ¿Sale? Bueno, ya son ahí de las hipótesis teológicas que quedan, pero a esto se le conoce como estado originario. ¿Sale? Entonces, no había, se podría precisar que no había muerte, al menos no textualmente o no ahí que se presentara, no había muerte del hombre, sí un principio, pero ya no un fin, hablando biológicamente, la muerte, y el otro es la integridad de la creación, particularmente del hombre, porque hablábamos en el pecado original que aunque se borra el pecado original en el bautismo, decíamos que nos queda la concupiscencia, ¿recuerda? Que es esta inclinación al mal o a la inclinación hacia lo que no es Dios. Entonces, nuevamente, si la concupiscencia es consecuencia del pecado, eso significaría que antes del pecado no existe la concupiscencia. ¿Se fijan lo interesante que vamos deduciendo de esto de San Pablo? ¿No? Entonces, aquí vamos adentrando en esto y de aquí resacamos desde el pecado original, que entonces el pecado original no es parte de la creación original. Por tanto, si no es parte de la creación original, puede y debe ser contrarrestado el pecado. Ya cuando hablamos del primer pecado que está simbolizado en Adán y Eva, le decimos original, ¿no? Ya es parte de la reflexión teológica, pero podremos hablar del pecado en general, no es parte de la creación original. Y la muerte del hombre, por tanto,
tampoco es parte del proyecto original de Dios. Y es aquí donde hay que insertar la Pascua, particularmente la resurrección. Por eso les digo que esto ya nos puede ir sirviendo, o ya lo voy encauzando mucho para nuestra Pascua. ¿Se fijan ya el tratamiento que voy haciendo? ¿Por qué? Porque entonces fíjense la cadenita o la lógica que vamos haciendo. La creación en estado original antes del pecado era que el hombre iba a tener un principio o tuvo un principio, pero no se precisa que tenga un final. Puesto que tampoco existe pecado en este estado originario, tampoco existe la concupiscencia. Puesto que no existe el pecado ni la concupiscencia en este momento primero, entonces decíamos, parece no existe la muerte. Al menos no nos da el texto para entenderlo así. ¿Sale? Entonces, el pecado, la concupiscencia y la muerte son momentos segundos del acto creador de Dios. No eran parte del proyecto original. Por eso les digo que es bien interesante releer desde aquí también la resurrección del Señor Jesús. Porque si la muerte no era parte del proyecto original de Dios, ¿en dónde lo corroboramos? En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque entonces está diciendo que esta resurrección es la nueva creación. Una nueva creación que jamás va a morir. ¿Se fijan qué interesante y qué padre todo lo que podemos deducir de aquí de San Pablo? ¿No? Entonces de ahí, les digo, por eso ya de aquí voy encaminando hacia nuestra Pascua. ¿Algún comentario de esto? Sí, Iván, Sí, pero si no estaba dentro del proyecto de Dios el pecado, entonces, ¿por qué nació Jesús para salvarnos? Entonces, sí ya tenía un proyecto, no proyecto, sino en su pensamiento ya estaba que íbamos a pecar. ok. O con... Sí, aquí Sol, la cuestión es que nos movemos como en varios campos de reflexión con tu pregunta. ¿Por qué? Y muy interesante tu pregunta. No sé si ustedes recuerdan cuando veíamos el tema de imagen de Dios, que decíamos que el primer hombre creado a imagen y semejanza de Dios justamente había sido Adán. Y recordemos, implicando a Adán como el representante de toda la humanidad, ¿no? No al Adán netamente histórico, ¿no? Entonces, partimos de aquí. Cuando Dios crea al primer Adán, van a decir los padres de la iglesia algo muy hermoso, que cuando Dios crea a Adán, en realidad ya está pensando en el verbo encarnado. Es decir, que, y ya de aquí la escuela franciscana lo empieza a tomar y a reflexionar más, y va a decir la escuela franciscana que el verbo se encarna por puro amor se encarna el verbo, y que no precisó del pecado para encarnarse. Incluso la escuela franciscana llega a decir que si el hombre no hubiera pecado, aún así se hubiera encarnado el verbo, porque justamente la encarnación no depende del pecado, depende del amor que Dios le tiene a su creación. Entonces, se fijan, ya es como distinta la reflexión. La encarnación no es porque Jesús o el Verbo encarnado nos tiene que venir a salvar de algo que hicimos, cometimos, en pocas palabras, del famoso pecado original o del pecado de Adán, ¿no? No es que nos venga a salvar sin más de, sino que Él nos viene a mostrar el amor de Dios. Una de esas formas de mostrarnos el amor de Dios es perdonar los pecados. ¿Me explico? O sea, no es el pecado en función del amor, sino no es el perdón de los pecados por sí solo, sino es el perdón de los pecados en función del amor que Dios nos tiene. Entonces, va a decir la escuela franciscana, y a mí me parece como la mejor cita, ¿no? Claro, aquí ya viene una inclinación muy teológica personal, ¿verdad? Que a mí me parece mejor la escuela franciscana en este sentido. ¿Por qué?
porque con ello nos está diciendo que el Verbo no se encarnó simplemente para pagar nuestra deuda, sino se encarnó por puro amor. Pensemos, por ejemplo, en una analogía. Pensemos que unos papás tienen un hijo que debe dinero, ¿no? Y el hijo no tiene para pagar el dinero. ¿Qué es lo que van a hacer los papás? Pues van a pagar el dinero por el hijo, ¿no? Pero lo están pagando, ¿por qué? No simplemente porque deba, sino porque es una forma de mostrarle amor al hijo. ¿Me explico? Entonces, en este sentido, no es la encarnación en función del pecado, sino la encarnación es en función del puro amor. Por eso les digo, a mí me gusta mucho esa expresión, primero de los padres de la iglesia, que cuando Dios estaba creando a Adán, estaba pensando ya en el Verbo encarnado, porque el pecado pues es ese momento segundo, ¿no? Ese momento incluso podríamos decirlo no querido por Dios, pero que el hombre en su libertad decide optar por algo que no es Dios, ¿no? Y entonces aquí ya optó por esto, les voy a seguir mostrando mi amor, y tantas alianzas que se fueron haciendo en el Antiguo Testamento, que sí con Moisés, bueno, comenzando con Abraham, ¿no? Recuerden que a Abraham le dicen, en ti bendeciré a todas las generaciones. Ahí está Abraham, bueno, nos encontramos también a Noé, por ejemplo, ¿no? La famosa barca o el arca de Noé, ¿no? Moisés, nos encontramos a Moisés, tantos profetas que va haciendo alianza, y por eso en el Nuevo Testamento encontramos la nueva alianza única y definitiva que es Jesucristo, ¿no? Entonces, todo esto para decir, no es tanto que el Verbo se encarnó por perdonarnos del pecado, sino se encarnó para mostrarnos el amor. Una manera de mostrarnos el amor es perdonarnos el pecado o los pecados, pero otra forma de mostrarnos el amor, que incluso es la más central de Jesús, es el anuncio del reino de Dios. ¿Se fijan? Entonces, no es que se haya encarnado simplemente para perdonarnos los pecados y así salvarnos, sino se encarna por puro amor. Ahí tenemos la misión central, es el reino de Dios, y ahí nos muestra todo su amor. ¿Te respondo, Sol? Sí, muchas gracias, Sabra. Muchas gracias, Iván. Con mucho gusto, Sol. Entonces, yo prefiero que nos quedemos con esta expresión de la escuela franciscana, porque pues otra de las expresiones que también es parte de la tradición de la iglesia es justo más esta, ¿no? El verbo para qué se encarna, para morir en la cruz y perdonarnos los pecados. Esa sí es una expresión de la iglesia, por supuesto, ¿no? O sea, no la estoy negando con ello, ¿no? Pero es una forma que se entendió hace muchos siglos y que ahora la seguimos conservando porque es parte de nuestra tradición, de nuestra identidad, pero que hoy la mayoría de teólogos prefiere optar por esta que les digo, más que por el simple murió en la cruz por nuestros pecados, porque ya hemos dicho, todavía lo vamos a revisar más la próxima semana, pero ya hemos dicho también que entonces la cruz o la muerte en cruz es consecuencia del anuncio del reino de Dios, no el destino al cual el Padre envía a su Hijo a encarnarse, ¿no? Entonces van siendo cuestiones como también de modelos soteriológicos. A esto nos movemos ya en el campo de la soteriología. Recordemos, soteriología es el estudio de la salvación, ¿ya? Entonces son diferentes modelos soteriológicos. Uno es el de la satisfacción vicaria, que es el hombre pecó de tal manera que necesitaba de alguien muy grande en el sentido de divinidad y demás para perdonarnos ese pecado. ¿Quién fue? Cristo. Pero está la otra perspectiva, que es la escuela franciscana, y les digo, yo opto por esa perspectiva, no niego la anterior, pero prefiero optar por esta, que es el verbo se encarnó por puro amor. Una forma de mostrarnos ese amor fue perdonarnos los pecados, así como anunciar el reino de Dios, como curar, exorcizar, en fin, todo lo que hizo y dijo Jesús. No centrarnos simplemente en el pecado. ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Algún otro comentario?
Si no hay otro, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, Sol. Sí, ¿Me adelante, permites, adelante, Sol, Iván? por favor. Sí, Este, adelante, por favor. en la página 61, Ajá, en la, en la página 61, donde dice, así también en la resurrección de muertos se siembra corrupción, resucita en corrupción, etcétera. Esto se referirá o se parece o, ¿cómo quisiera yo decir? Se le puede dar el nombre también de inmanencia, inmanente. no te logro captar del todo la pregunta, Sol. A ver, si quieres, aquí está otra vez compartido. Bueno, me parece ahorita está cargando para ustedes y te refieres a esta frase, ¿no? Sí, todo lo que dice. Ajá, Se siembra corrupción, corrupción, resucita incorrupción. Se ajá, siembra vileza, resucita gloria. ujú, Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. ajá. Esto no es inmanencia, inmanente. No exactamente, porque aquí el punto es entender que cómo será la resurrección. Aquí Pablo lo que está intentando hacernos entender o ver es cómo sería la resurrección. Pero volvemos al punto, como el único que ha resucitado es Cristo, no tenemos claridad de cómo a ciencia cierta, podríamos decirlo así, cómo a ciencia cierta sería la resurrección, ¿no? ¿Por qué? Porque el único que ha resucitado es Cristo y hasta ahí, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo explica San Pablo la resurrección? Se siembra corrupción. Es decir, si lo queremos como más explícito, nos entierran a nosotros, muertos, corruptos. Pero ¿qué vamos a resucitar? Como incorruptos. En el sentido de la corrupción, ¿quién hace esta corrupción o debido a qué es la corrupción? Al pecado. Pero como el pecado va a quedar aniquilado, va a resucitar incorrupción. Se siembra vileza, es decir, lo malo, lo negativo, lo vil. ¿Y qué es lo que va a resucitar? Gloria, ¿no? Se siembra debilidad, porque nosotros somos debilidad en cuanto a nuestra condición carnal, corpórea, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a resucitar? Fortaleza, porque ya estaremos compuestos, bueno, más ligados a Dios, ¿no? Y aquí la expresión más clara, se siembra un cuerpo natural, pero resucita un cuerpo espiritual. Es decir, recuerden que aquí estamos haciendo como estas comparativas, ¿no? Entonces es corrupción, incorrupción, vileza, gloria, debilidad, fortaleza, cuerpo natural, cuerpo espiritual. Es decir, con esto San Pablo está diciendo que la resurrección será una nueva forma de ser del hombre. ¿Cómo va a ser? Pues San Pablo no tiene la capacidad y pues nadie tiene la capacidad de decir a ciencia cierta cómo va a ser esa resurrección, ¿no? Pero entonces va haciendo esta comparación. Por eso la resurrección va a ser de una situación mala o negativa, pasar a una situación de completa plenitud, ¿no? Y no exactamente como inmanente, porque lo inmanente, pues sí, sin duda es lo que tenemos aquí, lo que está presente, ¿no? Pero no es exactamente esta idea aquí con San Pablo de la inmanencia, ¿sí? Sí, gracias, Iván. Con mucho gusto, Sol. Muy bien, no sé si tengan algún otro comentario. Muy bien. Pues si les parece, vamos cerrando nuestra sesión. Nada más déjenme compartir, regálenme un minuto más. A ver, denme un Iván, segundito. Sí, ¿y qué significa inmanencia? ajá. Lo que preguntaba Sol. Sí, sí, mira, la inmanencia es lo que ahora está aquí a nuestro alrededor, lo que podemos palpar. Esto es lo inmanente, es decir, lo que está a nuestro alcance.
Este, por ejemplo, es inmanente. ¿Por qué? Porque lo puedo tocar, está en nuestra realidad. Lo inmanente, Noelia, sería como lo contrapuesto a trascendente. ¿Qué es la trascendencia? Esto que escapa o que va más allá de nuestro espacio, de nuestro día a día, etcétera. Lo inmanente es lo que tenemos aquí a la mano. La trascendencia es hacia donde quisiéramos llegar. Sí, muchas gracias, Iván. Con mucho gusto. Bien, entonces nada más les digo, déjenme compartir esto. Ya nada más es como más formalmente al grupo la invitación que tenemos para Semana Santa, ¿no? Ya les había comentado un poco al respecto de esto. Vamos a revisar Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Vamos a hacer un acercamiento teológico a cada uno de los 3 días, ¿no? Un poquito también desde los relatos bíblicos o desde los relatos que escuchamos o que vamos a escuchar en la Semana Santa, pero ya desde su interpretación bíblica, ¿sale? Bueno, bíblica teológica. Entonces, por eso vamos a tener 3 días. Normalmente acostumbramos 2 días las charlas, ¿no? Pero en esta ocasión convendría dedicar un día a la pasión, pasión, muerte, y otro día a la resurrección, ¿no? Pasión, muerte y resurrección. Entonces, para tener esto, sería el día 25, lunes 25, martes 26 y miércoles 27. Ahora nos veríamos 3 días, lunes, martes y miércoles santos, que en realidad son lunes, martes y miércoles de la próxima semana, ¿no? A las 9 de la noche. La cooperación igual, los 50 pesos, ya saben. Quien pueda dar la cooperación, quien no pueda, pues sin problema, ¿no? Y bueno, aquí está esto, sería las 9, 25, 26 y 27 de marzo, que es lunes, martes y miércoles. Por tanto, la próxima semana, pues evidentemente no tendríamos club de lectura, pero tendríamos esta charla para preparar nuestra Semana Santa, ¿no? Ya para que con esto, la idea sería que pues ya que no podemos hacer como una especie de retiro, al menos presencial, para prepararnos para Semana Santa, si podamos tener ahora una especie de retiro, al menos virtual, desde nuestras casas, para justamente prepararnos para el Triduo Pascual. ¿Sale? Sí, Iván. Perfectísimo. Sí, muchas gracias. No, gracias a ustedes. La invitación ya la mandé al grupo de WhatsApp de Reflexionando y del Club de Lectura, pero ya saben que un poquito más cercanos los días se los envío personalmente por si es que quieren participar, ¿no? Ya saben la dinámica, nada más me dicen que quieren participar y luego los apunto, ¿no? Para esto. Muy bien, pues si no hay nada por ahora, yo creo que aquí pudiéramos terminar nuestra sesión de este día, ¿no? Y bueno, entonces